Bueno, decíamos de que el tratamiento al final específico para esto es curar o mejorar lo que potencialmente pudiera matar al paciente, y es la caída del oxígeno. Y entonces para tratar esto habíamos dicho de que es la ventilación mecánica. Y entonces en la ventilación mecánica hemos dicho de que es la curación, pero puede ser la enfermedad agravada por nosotros mismos, por nuestro tratamiento. Y entonces cuando nosotros hablamos de lo que es lo dañino que puede ser la ventilación mecánica, dice volutrauma, le estamos poniendo más volumen a un pulmón que había sido pequeñito porque el baby lung se está comportando, lesión por sobredistensión, abrir y cerrarlo a la fuerza, algo que está queriendo cerrarse, es lo que se conoce con el nombre de atelectotrauma. Biotrauma es toda la liberación de estas sustancias que tenemos en el paciente que van a producir daño bioquímico, orgánico, pulmonar o a distancia también orgánico, ¿no? Efectos tóxicos del oxígeno. Y el barotrauma, la lesión por la alta presión. O sea, quiere decir de que nuestro pulmón puede ser alterado simplemente por nosotros iniciar la ventilación mecánica. Me voy a ir un poquito más rápido en algunas de estas diapositivas. Y este es un ejemplo. Dice, miren, 2 horas de ventilación mecánica produce un incremento de factores citocínicos detectables en el aspirado traqueal. 2 horas después de haber iniciado la ventilación ya tenemos patología adicional por la ventilación mecánica que le estamos administrando. Y en este otro artículo de Jeremy Pugin dice, el ventilador puede inducir lesión pulmonar, o sea, puede generar, aunque el pulmón sea sano, dice, y puede convertirse en una lesión multiorgánica inducida por el ventilador, y si lo manejamos más mal todavía puede producir la muerte inclusive del paciente. O sea, la ventilación mecánica puede ser curación como puede ser la muerte en el paciente, ¿no? Y entonces significa que el paciente nos llega con una patología, con su primer hit, quiere decir el primer daño o el primer golpe que ha recibido, pero nosotros después podemos aumentarle un segundo daño. Y este es un artículo que habla precisamente sobre esto. Dice, la ventilación con ventilación tidal moderado o alto sin PIP, dice, en pacientes sépticos, que es el inicial hit, altera el intercambio gaseoso y aumenta la liberación de mediadores proinflamatorios, ¿no? Y entonces se convierte en el segundo hit y puede contribuir a la disfunción de órganos distantes. Entonces, esta es la pena que nosotros tenemos los intensivistas. Creíamos tener la solución construyendo o fabricando un ventilador mecánico, pero resulta que nos tropezamos de que si no lo sabemos manejar bien o no está adecuadamente avanzado este ventilador, puede ser la causa de la muerte. ¿Y cómo nos puede afectar? Hipoxemia, más barotrauma, más atelectasias, puede generar la transmigración bacteriana porque al meter presión empuja a las bacterias para que puedan entrar en el torrente circulatorio, deterioro de la distensibilidad, incremento de la permeabilidad, progresión de la lesión, disminución del surfactante, lesión por el cierre y apertura de las vías aéreas. O sea, quiere decir de que la ventilación mecánica es buena y es mala, ¿no? Es como todo en la vida. El amor, al final de cuentas, ¿es bueno o es malo? ¿No? Puede ser malo, pero puede ser bueno también. Por lo menos en el primer momento puede uno disfrutar mucho del amor. Un amor de madre, por ejemplo, es para toda la vida y es un amor que se puede quedar así por toda la vida. Un amor de pareja, pero bueno, eso ya es cuestión hormonal y muchas veces ya es simplemente de una noche a veces, ¿no? Entonces, pero esto no solamente se queda aquí. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que esto que nace dentro del pulmón puede diseminarse? Y muchos decían, a ver, comprueba de que se disemine, porque tú estás diciendo de que lo que produce allá daño me va a hacer daño también aquí. Y miren este artículo que sale en el 2014, dice, este es el primer estudio, para que vean, y este es un artículo japonés que saca en una revista buena, dice, demuestra el rol de la autofagia, la activación de la autofagia de los macrófagos pulmonares en la patogénesis del vili. Dice, estimula la lesión por la producción de radicales libres y activa la autofagia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que estos glóbulos que se están rompiendo liberan los productos tóxicos y eso produce que otras células a su alrededor se autoconsuman, produzcan apoptosis y se mueran. Pero esto se queda simplemente aquí,
No, ese es el problema, porque en otro estudio que se hizo todavía algunos años más atrás, 2003, el investigador de miren lo que hizo, ventilación mecánica y después sacó partes de riñoncito, biopsia de riñón, biopsia de intestino y biopsia de pulmón. En el pulmón encontró la autofagia, apoptosis, pero resulta de que en el riñón también encontró apoptosis y en el intestino también encontró apoptosis. Entonces quiere decir de que esto que está matando mis células allá, cuando se disemine por circulación, me va a matar en otros lados también. Tenemos millones de células, es como decir, en el mundo hay 8.000 casi millones de personas, si se mueren 300.000 aquí, 100.000 allá, 200.000 en el otro, el mundo sigue adelante. Es igual para nuestras células, muchas células se van a morir dentro de esto, pero todavía siguen otras que nos van a mantener vivos, pero definitivamente la apoptosis es sistémica y es generalizada, ¿no? Y este daño que es al final de cuentas de la ventilación mecánica, mucho de su lesión es porque nosotros estamos soplando a fuerza. Hagan de cuenta ustedes que lo que les decía a un principio, tengo un globo duro, rígido, tengo que meter más presión para inflarlo, pero puede llegar en un momento que de aquí sea un ramillete de globos, que lo quiero inflar no lo pueda, pero de aquí que es más frágil, ¡puc!, revienta, o que el otro necesite más todavía presión. Entonces algunas células, a todas les voy a hacer sufrir presión, y las células del pulmón hemos dicho de que no están acostumbradas a sufrir presión. Hemos dicho -5, -3, -2, le meto el ventilador, +20, +30, +40, y entonces hagan de cuenta que esta presión estaba acostumbrado, pero si yo me clavo aquí con una presión me hago daño, y es igual ahí adentro. La lesión por la presión que yo le voy a dar con la ventilación mecánica, pensábamos nosotros que era cualquier tonterita, pero ahora nos hemos dado cuenta que no. Y entonces lo que basa todo esto es de que esta es una célula, cualquiera de nuestras células del pulmón, tenemos nuestro citoesqueleto y aquí viene la fuerza mecánica de la ventilación mecánica, esa presión que nosotros le estamos dando. Esa presión y entonces va a destruir la membrana celular, pero va a destruir el citoesqueleto de la membrana celular. Y al romper la membrana celular es como de cuenta, aquí esto es nuestra célula, aquí está nuestro centro de control de aquí, y alguien me va a decir, oye, están rompiendo las ventanas allá afuera. Y entonces alguien me va a decir, el segundo mensajero me va a decir, mira, ya han roto las ventanas. Yo voy a producir alguna reacción para cubrir aquella lesión que me están dando. Y entonces esto es lo que ocurre básicamente en una célula. Esa célula, el segundo mensajero entra en el núcleo produce una respuesta, y esta respuesta puede ser dependiendo de la lesión. Oye, me fastidiaron ya toda la casa y mira, todo está aquí, nos tenemos que morir, entra en apoptosis. No. Mira, es simplemente una lesión focalizada y entonces produzco citoquinas para mandar la información para que las otras células me vengan a ayudar o las otras se preparen. Y entonces esta respuesta entonces es nuclear, pero después se hace celular y después sale por parte de la célula, y esta respuesta entonces es para llamar factores de crecimiento para que me ayuden a regenerar esto. Pero esto no es una lesión aislada, es una lesión que se está produciendo una detrás otra, porque la ventilación mecánica son 15 o 20 ventilaciones por minuto, hoy en la mañana, hoy en la tarde, mañana en la mañana, mañana en la noche, todo el día le estamos dando esta lesión, y entonces es una lesión continua, y esta presión que yo estoy ejerciendo sobre mi citoesqueleto va a producir en algún momento un daño celular a este nivel, y entonces este daño celular va a producir que se muera esta célula, pero antes de morir esta célula va a producir la liberación de estos mediadores inflamatorios que pueden producir apoptosis o que pueden producir una respuesta de defensa a esto, pero esta respuesta de defensa, como hemos visto, ya es sistémica, ¿no? Aquí está esa mecanotransducción, los segundos mensajeros que entran al núcleo, el núcleo responde activando ciertos genes, estos genes empiezan a producir los factores de defensa de comunicación, en este caso las citocinas, la citocina sale hacia afuera, es secretada o cuando se rompe la célula es liberada, y entonces de esa manera esta célula que está sufriendo esa acción les va avisando a los demás, oye, miren, nos están haciendo daño, vengan y ayúdennos, y eso puede ser simplemente localizado, como en poco tiempo, minutos a horas, puede ser sistémico. Y entonces esta respuesta que es local
originar por las células, por la mecanotransducción que estamos dando, es una lesión biofísica, se convierte en una lesión bioquímica, pero esta lesión bioquímica va caminando sistémicamente, afecta a muchos otros órganos sistémicos y esto puede producir al final de cuentas la falla multiorgánica en el paciente. Y esto no es tan fácil ni tan sencillo. Esta lesión por estrés primero produce la lesión en el citoesqueleto, produce una comunicación al núcleo y el núcleo al final de cuentas da esta respuesta que hace que sea una respuesta después sistémica. Pero esto nosotros pensamos y decimos, no, pues teoría, ¿cómo me lo comprueba? ¿Cómo sabemos de que realmente esto ocurre? Hay gente que tiene los equipos suficientes y necesarios para estudiarlo. Miren este artículo, por ejemplo, que sale en el Scientific American del octubre del 2014 y dice, este es el daño que ocurre. Miren, aquí está el citoesqueleto y el citoesqueleto con la célula pues está así medio arrugadito y está tranquilo y feliz de la vida. Cuando nosotros lo ponemos a tensión y la tensión es por la presión externa de nuestro ventilador, miren cómo se produce la tensión de estos citoesqueleto que lo está manteniendo la estructura de la membrana celular. Pero eso no es simplemente el problema. El problema radica en que dentro de lo que es el citoesqueleto hay una proteína que es el segundo mensajero, que aquí se lo conoce con el nombre de YAPTAZ, y al producirse condiciones normales está bien sujeto, pero el momento que se ponen tirante esto, se liberan estas moléculas y estas moléculas caminan y migran y se meten dentro del núcleo y activan los genes. Y entonces al activar los genes, entonces es lo que activan esta respuesta. Y entonces esta respuesta ya la conocemos, ya sabemos que se produce, cómo se produce. El asunto es, oye, pero si el paciente dejo de ventilarlo, se me muere. Y entonces pues ahí por eso les puse la primera diapositiva, que tiene que ser una ventilación inteligente. En condiciones normales así estamos trabajando. En posición prono, miren, la endotoxemia bacteriana, la parálisis, porque el paciente está con parálisis, con medicamentos para inhibir la respiración, y entonces todo el proceso inflamatorio se va empeorando, no solamente por la ventilación mecánica, por los medicamentos que le estamos poniendo, por la posición del paciente, por todo lo antifisiológico. O sea, en otras palabras, nuestro tratamiento en terapia intensiva con la ventilación mecánica es completamente antifisiológico y hasta ahorita nos damos cuenta de que esto puede ayudar a matar al paciente. Pero ahí entra el arte del médico, el conocimiento del médico, la sapiencia del médico, la expertise, como dicen los mercadólogos de esto, para nosotros poder dar la ventilación en la mejor manera posible y de esa manera nosotros poder ofrecerle la parte benéfica y no la parte maléfica de lo que es la ventilación, ¿no? Hay artículos que han salido y que resumen todo esto. Este es un artículo del New England que sale hace 2 años y que habla precisamente de todo este efecto de la ventilación mecánica, que es lo que de alguna manera nosotros hemos ido hablando, ¿no? Este es un otro artículo de Hubmeier. Este es un artículo fuera de serie de este tipo, es un señorón del jefe de la terapia intensiva de la Harvard y es uno de los que más ha trabajado en todos los protocolos de protección y dice, al final de cuentas, una cosa es lo que tenemos que tener en cuenta, que son los ideales de a qué queremos alcanzar con la ventilación mecánica. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que antes el centro era el médico, y entonces el médico era la estrella y voy a poner esto y voy a hacerle este otro aquí y lo voy a poner el otro, pero el último era el paciente. Actualmente esto ha cambiado completamente. Los sistemas de salud ahorita nos dicen la atención centrada en el paciente. Nosotros tenemos que priorizar el paciente y del paciente no queremos que simplemente salga vivo. Lo que queremos es de aquí a 1 mes esté bien y de aquí a 3 meses otra vez se haya podido trabajar o meter dentro de la cadena productiva de la sociedad. Y entonces para esto tengo que tener en cuenta esto que yo le puedo ofrecer al paciente con lo que realmente yo quiero que tenga el paciente después. Y entonces esto es uno de los grandes retos de la medicina. Ya no somos el centro como médicos. Seguramente eso de que decíamos el médico es como un Dios, es un enviado del cielo y que tenemos nosotros el bien dentro de nuestro corazón, ese es puro cuento chino. Si ustedes agarran un narcotraficante o un político de los que han ganado ayer y agarran su material genético y agarran el material
material genético de cualquiera de ustedes es el mismo. Es el mismo, simplemente son las condiciones que han cambiado. Y entonces lo que nosotros ya no podemos jactarnos dentro de la medicina actual es de que la medicina nos ponga y nos mantenga de alguna manera dentro de un grupito de solamente los elegidos por Dios y los que solamente dentro de la sociedad le hacemos el bien. Igual, hay buenos y malos. Y entonces ahora estamos cambiando, la sociedad nos los está pidiendo, nos está exigiendo. Antes era un arte la medicina, ahora es medible. Tiene que ser medible, va a ser en unos años más ya no una situación de arte, decir, pues mira, el médico viene con su estetoscopio y todo eso. No, señor, mira, aquí vas a medir y vamos a decir tal proteína tanto, tal oxígeno tanto, tal esto, y entonces va a ser una ciencia exacta. ¿Cuánto falta para esto? Muy poco, pero estamos yendo a esa transición, a hacernos médicos cada vez más científicos y no tan artesanos, tan como antes lo hacíamos la medicina. La época de oro de la medicina ya pasó, por eso es de que cada vez hay menos gente en otras partes que estudia medicina. Y entonces el centro es el paciente, el centro es la enfermedad, y la enfermedad tiene que ser medible, y si es medible, yo te puedo auditar, y ahí estamos en problemas, porque si todo está digitalizado y todo es, al final de cuentas, número, yo como auditor te puedo decir, a ver, ¿cuánto le pusiste? ¿Cómo le pusiste? Dame números. Oiga, pero es que yo le ausculté al paciente y escuchaba un broncoespasmo. Demuéstramelo. No, pues es que yo lo ausculté. No sirve, para la ley no sirve. Tienes que decir, oye, mira, le hice una espirometría y aquí en la espirometría está esto. Un electrocardiograma, mira, aquí estaba el desnivel y aquí está, por esto le di esto, ¿no? Así va a ser para todo en las enfermedades y aquí en más. Y entonces tenemos que meternos en un territorio que es la ventilación protectiva. No queremos hacerle daño al paciente, queremos hacer una ventilación protectiva. Y entonces esta ventilación protectiva, no me voy a meter mucho dentro de esto, pero es precisamente el arte que queda todavía conjuncionado con lo que es la ciencia de la medicina y de la ingeniería, donde se representa más aquí, donde el intensivista tienes el equipo, tienes los datos, tienes las cifras, y aquí tu conocimiento tienes que hacer una ventilación protectiva. ¿Por qué? Porque quieres acoplarte a la fisiología del paciente. La máquina actualmente es artificial y hace tontería y media. Si tú le dices a la máquina, oye, ponle 500 mililitros 12 por minuto a 80%, vuelve mañana y siguen los 500 mililitros. Pero si ustedes ahorita están medio dormitados, pueden respirar 200. Si salen corriendo, pueden respirar 500. Si están anestesiados, pueden respirar 100 y basta y sobra. Entonces es dinámico. Y toda la vida es dinámica, pero nuestros equipos no son dinámicos. Qué bonito sería que la máquina se acople a la fisiología del paciente. Necesito un poco, te doy un poco. Necesito más, te doy un poco más. Pero esos mis sensores, que son los sensores que están trabajando en el sistema nervioso autónomo, nosotros no tenemos. Tenemos un oxímetro. Y entonces veo, la saturación está bajo, señorita, súbale de 40 a 60%, súbale a 70%. Y eso es tardío, porque puedo yo estar comiendo mis tacos ahí y no me he dado cuenta que la gasometría ya bajó en el paciente. En cambio, en el organismo es instantáneo la respuesta que hace el paciente. Y entonces dice, datos recientes apoyan el empleo generalizado de estrategias profilácticas en casi todos los pacientes ventilados, iniciando inmediatamente posterior a la intubación. O sea, la ventilación protectiva tiene que ser un sine qua non desde que nosotros empezamos en el momento de la intubación. Ahí empezaste, ahí empieza todo tu trabajo, ahí se empieza lo más difícil. Y esto es precisamente lo que yo les decía. Nosotros como fisiología somos una fisiología fractal. Fisiología fractal, ¿qué quiere decir? Que es impredecible. Fractal, ¿qué quiere decir? En una iglesia, por ejemplo, dice, mira, el dibujo en las catedrales antiguas, por ejemplo, estaba con color rojo, amarillo, verde, azul, y toda una imagen se forma, ¿no? Son por pedacitos. Si tú lo ves el pedacito no te dice nada. Si lo ves en grande, dices, wow, es una imagen que está formada ahí. Y entonces es lo mismo. Si ustedes se meten en el pulmón, nuestra anatomía es fractal. ¿Por qué? Porque viene un bronquio aquí, un bronquio allá, un bronquio al otro lado, un bronquio al otro lado. La respiración es fractal, fractal en el sentido de que es dinámica en el tiempo. Por ahí ustedes lo ven a pasar a su novio y dicen, ahí ya me está esperando y ahorita me voy. O sea, se agitan, pero pudieran estar
Aquí dormidos tranquilos y respiran menos, o sea, se mueve en función del tiempo. Y entonces esto es lo que se conoce con el nombre de ventilación. Dice, la ventilación a tasa y volumen corriente variable proporcionó mejor oxigenación y distensibilidad del sistema respiratorio. La ventilación biológicamente variable mejora el intercambio gaseoso y la mecánica respiratoria. Dice, es superior a los modos controlados e intercambio gaseoso y mecánica respiratoria. Pero ¿dónde hay un ventilador que nos pueda hacer eso? Tal vez en unos años más, porque ahorita le pones 10 y te da 10. Y entonces han ido modificando y ahorita vamos a ver, ya hay algunos ventiladores en que necesitas un poco más, te doy un poco más. Necesitas un poco menos, te doy un poquito menos. Y hay algunos sistemas cognitivos que van diciendo al paciente, y yo te pongo esto, no puedes, te pongo un poco más. Si puedes, te disminuye un poquito menos y entonces te voy dando simplemente lo que necesitas. Y esta es precisamente la ingeniería biomédica que está trabajando fuertemente en la punta de lanza dentro de los ventiladores, ¿no? Y entonces esta patología nos habíamos dado cuenta de que dice, sus determinantes son más complejos de lo que pensábamos, y este es un artículo del 2013, es la lesión asociada a la ventilación mecánica, la naturaleza, la duración, la intensidad de la exposición, el patrón del insulto inicial, la respuesta genética propia, o sea, lo que habíamos dicho a un principio, todo lo que trae el paciente, más su patología, más lo que yo le hago, el perioptome, es realmente lo complejo que nos hace de esto, ¿no? Y entonces dice, la ventilación protectiva, fundada en estos conceptos, determina menor mortalidad hospitalaria y a largo plazo. Pero esto quiere decir horas de estar estudiando, cientos de horas, miles de horas de estar estudiando para poder entender esto, o agarrar resúmenes y leer de las gentes que ya han trabajado y han tratado de resumir todo esto, ¿no? Y entonces, lo que les decía, si la respiración en condiciones fisiológicas es fractal, yo quisiera que mi ventilador sea fractal. O sea, ahorita ustedes están viendo el auto de Google que salió hace 2 o 3 semanas, el camioncito ese, que va a ir de Los Ángeles hasta Nueva York, y dice, ya nadie lo va a manejar, la maquinita se va a ir solita, él solito va a ir aprendiendo de sus errores. Y es igual, este ventilador NAVA, dice neuralmente ajustado, es este primer ventilador, ya hay como 4 o 5 aquí en México. Este ventilador se le coloca una sondita, esa sondita agarra la información del sistema nervioso central y cuando dice la máquina, digo el sistema nervioso, el centro respiratorio respira, la máquina respira. Si el centro dice 10 veces, la máquina 10 veces le asiste. Si le dice 20 veces, la máquina 20 veces le dispara. Y entonces es el primero, todavía es un principio, pero este tiene como unos 15 años que ha salido en el comercio, unos 2 años que ya está en México. Y entonces la ventilación protectiva quiere decir mantenerlo ventilados bien a los pulmones, ni muy distendidos ni poco distendidos, mantenerlos dentro de esto, reclutados a los alveolos. Y este reclutamiento alveolar quiere decir mantenerlos abiertos, porque muchos estaban cerrados, y eso de estar cerrados, entonces con el PIP yo los mantengo abiertos. Esto quiero mantenerlo así para no lesionar. Porque si ustedes agarran este fierrito, por ejemplo, y si yo este fierrito lo hago, ¿qué va a pasar? Se rompe. El alveolo se está comportando como un alambre rígido, como una membrana rígida por el edema. Si yo lo abro y lo cierro a la fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Y entonces la técnica es abrirlo, pero no dejarlo que se cierre. Abrirlo, no dejarlo que se cierre. Y entonces la ventilación protectiva es mantenerlo el alveolo medio abierto, reclutado. Cuanto más alveolos estén reclutados es mejor. Y entonces lo que yo quiero mantenerlo es mantenerlo en esta zona segura, que el alveolo no se distienda, no se cierre demasiado. Pero ¿cómo yo lo hago esto? Esto era toda una ciencia. Teníamos que hacer horas estar al lado del paciente. Actualmente las nuevas máquinas de ventilación le dices, oye, programa una maniobra de reclutamiento y la máquina solita lo hace y después le dices cada 3 horas haz una maniobra de reclutamiento y lo mantiene ahí y te dice, oye, he reclutado y he ganado 10 alveolos, 50 alveolos o 60 alveolos, en porcentaje por supuesto, pero las máquinas actuales, las de nueva tecnología, de nueva generación, ya nos dicen y ya nosotros podemos programarlo. Este tipo de máquinas nosotros podemos
podemos manejarlas así. Y entonces la ventilación mecánica puede ser desde no invasiva cuando está en urgencias, pero después ya tenemos que manejarlo con intubación bajo este sistema del Open Lung Approach, o sea, mantenerlo abierto al pulmón, ¿no? Volúmenes pequeños, limitados por presión. Si tienes poco volumen, puede que retenga CO2 y entonces voy a permitir el CO2, pero si no me funciona todo esto, voy a utilizar otras formas de ventilación, ¿no? Aquí está un artículo, les traigo simplemente para decir, haciendo las maniobras, cómo la mortalidad nosotros podemos disminuirla con la ventilación protectiva, ¿no? El colapso con la ventilación protectiva y la reapertura, miren, estaba colapsado 55%, ahorita lo hemos bajado al 11%, ¿no? Los protocolos es lo que habíamos dicho, volumen bajo, con el CO2 que se te escape, no hay mayor problema, y mantenerlo con PIP, y el oxígeno lo más bajo posible, y la posición prona. Miren, ahí está, es una fotografía en nuestro hospital con el ventilador, y miren este artículo, que es un artículo del 2014, dice: emplear la posición prono con ventilación mecánica protectiva mejora la sobrevida en los pacientes, ¿no? O sea, simplemente jugándonos con la gravedad que habíamos mostrado, la gravedad, darle la vuelta a los pacientes, ¿no? Entonces, los objetivos de la ventilación: aporte adecuado de oxígeno, eliminación adecuada del CO2, disminuir el trabajo y restaurar la homeostasis. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay los protocolos. Voy a ir un poco rápido en esto por funciones de tiempo. Pero miren, al final de cuentas, la ventilación protectiva dice: más crítico el paciente, más importante la estrategia ventilatoria, ¿no? Y la estrategia es la ventilación con volúmenes bajos. Miren, de 10 lo habíamos bajado hasta 6. La presión que antes decíamos, ¿podríamos manejarlo altas? No. Trata de mantener presiones bajas y trata de mantener siempre PIP en el paciente. Es ventilación protectiva. No vale la pena mucho meterse dentro de esto, pero esta es una área muy difícil, muy dura para nosotros aprender lo que es las técnicas de ventilación protectiva, ¿no? Miren lo que dice acá. Dice, para hacer el razonamiento fisiológico del los settings, o sea, los parámetros del ventilador en la lesión pulmonar aguda en los pacientes. Conclusiones. Dice, este es un autor, Luciano Gattinoni, que es el más importante. Dice: después de haber estudiado por años la fisiología experimental, la clínica, todo converge en un simple concepto: traten a los pulmones lo más gentilmente posible. El pulmón es una señorita, mírame, no me toques. Si le tocas mal es problema, depende del momento y depende cómo la agarras. Pero es importante esto, y eso lo dice uno de los grandes autores, ¿no? Miren lo que dice este otro autor, 2013. Dice: al inicio de la ventilación mecánica es necesario poner bajos volúmenes para que esto no progrese. Eso quiere decir de que cuando nosotros intubamos tenemos que estar empezando la ventilación protectiva. No es, oye, despuesito le empezamos. No, señor, empezaste aquí y desde el principio es así, porque si no es después. Y miren toda la lista de artículos que van saliendo sobre esto, ¿no? Dice, este es un artículo del 2013, dice: basados en el actual conocimiento sobre la ventilación mecánica y la lesión pulmonar, el aplicar estrategias de ventilación protectiva parece ser razonable. Este otro, que es más nuevo, del 2015, dice: recomendamos fuertemente disminuir el volumen y la presión, emplear alto PIP y la posición prona. Las maniobras de reclutamiento pueden mejorar la oxigenación, aereación pulmonar y más durante la fase aguda, pero su beneficio clínico todavía debe de ser probado. ¿Y dónde es donde nosotros hemos tenido el peor problema? Ha sido en el H1N1. Ahí era la manifestación más grande de lo que es el pulmón. Esta es una biopsia de un paciente que se hizo aquí en el INER. En el Juárez también se sacaron varias de estas biopsias, y lo que les decía: no hay pulmón, señor, no hay pulmón. Y el barotrauma, miren cómo el aire se salió por todas partes, está inundado el músculo de aire en el paciente. Era la máxima expresión, era la presentación más grave del SIRA. Y entonces, en la presentación más grave del SIRA, resulta de que la ventilación mecánica que nosotros teníamos, definitivamente, pues los pacientes se morían. A nosotros se nos murió en México el 95% de los que llegaron a terapia intensiva se murieron. Se sacó un editorial y una
en el New England diciendo que en México 45% sobrevivieron. Cuento chino, fue maquilado todo eso. Se murieron casi todos los pacientes, ¿no? Y entonces nosotros viendo, decimos, oye, ¿y qué le hacen en otro lado para que sobrevivan los pacientes? Porque en otros lados, Nueva Zelanda, hasta 17% solamente se morían. Y entonces vimos de que dos cosas hacían ellos de ventilación. ¿Qué es al final lo que queremos hacer? Es mejorar el oxígeno, sacar el CO2 y que el pulmón se reponga y que solito se cure, porque no hay cura hasta el final de cuentas. Y entonces era esto: la ventilación mecánica tradicional antifisiológica es insegura, por ello es vital desde el inicio aplicar protocolos de ventilación protectiva. Eso es lo que tenemos. Si esta no es adecuada, se debe de emplear métodos alternativos para optimizar esto del oxígeno y del CO2, alta frecuencia oscilatoria percusoria o soporte extracorpóreo que brinde el reposo pulmonar. En ese tiempo no había ventiladores de alta frecuencia para adultos, había unos 3 o 4 pediátricos nada más. Y entonces ahora sí ya lo tenemos. Estos son los ventiladores que se tienen aquí en México inclusive, es el SensorMedic, ¿no? Y entonces el empleo de PIB más altos y todo esto mató a nuestros pacientes. Y entonces lo que nos queda es ventilación de alta frecuencia, oxigenador de membrana. Y este es otro de los grandes avances. Si yo le pongo un catetercito al paciente y por ahí le meto oxígeno y por ahí le saco el CO2, ¿ya para qué le pongo ventilador? Sí, pero ¿dónde hay ese catetercito que pueda hacerle eso? Y entonces, oye, ingeniero, rápido, construyo uno porque no necesitamos. Y entonces, miren, este artículo del JAMA decía las conclusiones de Nueva Zelanda y Australia, una tasa de mortalidad de 21% en base al ECMO o alta frecuencia. Y entonces hay todavía alternativas cuando ya no, el ventilador no nos está funcionando. Este es un ventilador coreano que ha llegado ya a México, que nos sirve de alta frecuencia o ventilador tradicional. Entonces yo lo puedo pasar simplemente con el paciente. Mi entrenamiento que hice de terapia respiratoria hace unos 4 años en Nueva York, en un hospital grande allá, ellos tenían, miren, este ventilador de alta frecuencia, miren cómo está ventilando, inspiración, expiración, alta frecuencia, tenían estos, pero ellos tenían uno otro más evolucionado que no hay en México, pero miren además la cama, que le da posición prona, el paciente está aquí. Y entonces es una cama que está computarizada y ustedes le dicen rota 10 grados cada 5 minutos y la máquina va rotando 360 grados completamente para hacer las posiciones prono. Aquí está cuando me enseñaban con el ventilador de alta frecuencia, 300, 400 hasta 700 veces. Aquí está la cama, miren, aquí está el ventilador y aquí se lo mete al paciente y la máquina va dando vueltas y es una cama que utiliza. Miren, el paciente está mucho más despierto, aquí está ventilando la máquina con alta frecuencia, todo esto que se utiliza, este ventilador no hay aquí en México, cuesta $35,000 en Estados Unidos y estamos comprando Mercedes-Benz y estamos comprando hospitales y todo eso y no hay ni un ventilador todavía de esto y tiene como 8 años más o menos ya este ventilador, ¿no? Son los de alta frecuencia que sirven para este tipo de pacientes, ahí están viendo oscilando. Y el otro punto de esto pues es el reposo. Si ustedes por ejemplo están muy cansados hoy, ¿qué van a llegar a la casa? Y la mamá les va a decir, oye, vas a lavar, planchar y va a hacer esto. No, mamá, no fastidies, yo me voy y me tiro en la cama y quiero descansar. Cualquier organismo quiere descansar cuando está sobrecargado de trabajo. El pulmón, si ustedes le preguntaron, oye, pulmoncito, ¿quieres descansar? Pues sí, pero ¿quién te oxigena? Pues te mueres, ¿no? Y entonces, este autor dijo, oye, ¿por qué no lo dejamos al pulmón reposar? Y entonces, aparte de esta estrategia de Open Lung Approach, es la estrategia de reposo pulmonar. Pero si hay un reposo pulmonar, ¿quién le mete el oxígeno? ¿Quién le saca el CO2? Y entonces eso es lo que les decía, que los ingenieros biomédicos empezaron a trabajar con los equipos y meter el oxígeno y sacar el CO2 y hacer un círculo ahí con el soporte extracorpóreo para la oxigenación de los pacientes, ¿no? Entonces este es un artículo del 2014, está en boga esto, hay en México ya, se han muerto la mayoría de los pacientes, falta todavía experiencia, pero definitivamente de los aparatos grandes, miren cómo eran, así de grandes, se ha ido esta sociedad, que es una organización internacional, te certifica y cuando has hecho 50 y te han vivido 50, te dice, bueno, ya es un centro especializado en ECMO. Dice, hay centro especializado en Chile,
Hay en el Brasil varios, hay en la Argentina, hay en Colombia. ¿Y cuántos centros especializados creen que tenemos en México? Ni uno. Y tenemos 130 millones de habitantes. Colombia tiene solamente 40, Chile anda menos todavía y tiene más, ¿no? Pero esto no se ha quedado ahí. Miren este aparatito. Es un ECMO. Es un ECMO tan chiquito que lo podemos utilizar para transporte. Y entonces del 2011 se lanzó en el mercado. Ya ha llegado aquí en México un equipo así parecido. Desde el año pasado ya lo están rentando. El problema es de que 500,000 pesos vale casi el primero y el segundo día, simplemente del equipo, de la tecnología y de esto que se utiliza. Pero ya existe, pero sigue avanzando. Este es un artículo que salió, miren, junio 2 del 2015, junio 4 del 2015. Dice la asistencia pulmonar. Y que es nanotecnología, son capilares simplemente que lo vamos a conectar a una arteria, le pones ahí y ahí lo vamos a estar oxigenando y con CO2 el paciente. Y entonces, ¿para qué necesitamos de ventilación mecánica? Y seguramente el médico ya no va a ser tan importante, o va a ser importante, pero además el ingeniero biomédico va a estar teniendo que trabajar ahí a nuestro lado con los equipos para hacer funcionar este tipo de situación, ¿no? Y entonces en los artículos dice, pues sí, mire, todo esto mata a los pacientes, casi nada le funciona. Por eso es que estamos buscando otras cosas para hacer funcionar en los pacientes. Y dice, bueno, por lo menos tendrás medicamentos o por lo menos un chicle para darle al paciente. No, pues ni eso hay, porque miren, todos los medicamentos negativos, no mejora la mortalidad, no mejora. Y entonces, ¿qué le puedo hacer al paciente? Aparte de cobrar, porque la terapia intensiva le va a cobrar fuerte y duro, pues la ventilación mecánica, y no hay casi nada más, ¿no? Y miren, y siguen saliendo, como no hay, entonces siguen saliendo los artículos, ¿no? Este es un artículo del febrero del 2015, habla sobre la ventilación mecánica. Este es otro más nuevo todavía, de julio del 2015, dice la interacción entre el paciente y la ventilación preserva la variabilidad fisiológica. Este otro es un artículo también de abril del 2015, este es otro del 2015 que habla sobre el SIRA. Y simplemente les traigo aquí para demostrarles, cada mes hay toneladas de artículos, y si hay toneladas de artículos es porque todavía no hemos entendido, no hemos comprendido completamente esto. Y entonces la terapia asociada al SIRA, con efecto directo, no hay nada que funcione. Con efecto indirecto, pues ponle un poquito de agua bendita, tal vez eso le funcione. Y entonces miren este otro artículo que es también nuevo, de mayo del 2015, dice como conclusión, dice terapia farmacológica para el SIRA se mantiene extremadamente limitada. El cisatracurio, que es un relajante muscular para que pueda no pelear con el ventilador, dice es promisorio, pero todavía necesita mucha más investigación. En otras palabras, quiere decir de que estamos todavía en tinieblas de lo que le podemos ofrecer a los pacientes. Seguimos estudiando. Miren, han salido estos analizadores láser de lo exhalado del paciente y todas estas moléculas que se están peleando ahí no teníamos cómo analizarlas. Ahora ya hay equipos en los cuales le conectamos antes del ventilador y entonces estamos analizando y de alguna manera estamos viendo qué se puede hacer por el paciente, ¿no? Y entonces, ¿qué nos falta o qué nos falta recorrer? ¿Hacia dónde está yendo la medicina? Hacia la medicina de regeneración, ¿no? Los mecanismos de reparación con estos factores de crecimiento que les decía. Miren, aquí están varios de estos artículos que hablan acerca de la regeneración con los factores de crecimiento pulmonar. Este es un otro artículo de este año, del 2015, de las células mesenquimatosas. Y entonces las células mesenquimatosas actualmente son las células madre. Podemos agarrar las células madres, producirlas, dividirlas en laboratorio, meterles en la circulación y decirles, caminen señores. Esas células van a ir donde necesiten, en el pulmón se van a convertir en células pulmonares. Y como son células que tienen una poca carga inmunológica, no es como si sacamos del vecino, no nos va a pasar nada absolutamente. No es un órgano completo, son células simples que no dan respuesta inmunológica. Es el futuro, de alguna manera, para la regeneración del pulmón que les había dicho de que se da también en el adulto, ¿no? También hay que pensar en otras cosas. La terapia intensiva fastidia al paciente y le da un estrés postraumático severo. Esto tenemos que pensarlo. Dice, y este es un otro componente, mucho de lo que hacemos nosotros, porque no sabemos,
agravamos el manejo. Y entonces, miren la pregunta que se hace Slutsky, que es uno de los que ha escrito más sobre esto, dice, ¿el síndrome de distrés respiratorio será una enfermedad iatrogénica? Antes no había. ¿Por qué desde que hemos empezado a usar equipos y tecnología ha aparecido esta enfermedad? ¿Por qué cada vez se sigue manteniendo así? Porque cada vez estamos utilizando más equipo. Y entonces quiere decir de que de alguna manera esta interrelación de la ingeniería biomédica que tenemos muy avanzada, comparándole contra nuestra nanotecnología de nuestra bioquímica energética de nuestras células, no se le acerca en nada y le hace daño. Y entonces tendríamos que pensar mejorar, estudiar y tal vez en algunos años seguir creciendo, ¿no? Bueno, este es un otro artículo que tal vez nos vamos a ir ya para el final, para terminar casi esto, pero aquí les pongo una otra pregunta, que es de lo más interesante. Cuando la saturación va bajando, nos preocupa. Y entonces decimos, oye, le voy a tener que poner un poquito más de oxígeno, un poquito más de ventilación, y todo lo que hacemos es en función de mejorar la oxigenación. ¿Y no se han preguntado ustedes que sea una respuesta natural del organismo para bajar el oxígeno? ¿No? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Cuándo el organismo ha necesitado de su mejor capacidad bioquímicamente hablando? Cuando se está formando en la madre del niño. Es el feto que se está formando ahí y que no había nada y que se está formando todas las células. Ahí es el momento de más de riesgo porque hay casi, entre ellos solitos se están controlando para formar su ser, el feto nuevo que van a ser. Y ustedes le miden el oxígeno, ustedes podrían decir, no, pues es el momento más crítico, el oxígeno debería estar para todos, pero le miden el oxígeno. Si ustedes se miden ahorita el oxígeno, ¿tienen cuánto? 90, 95. ¿Cuánto creen que le miden a un feto? ¿70? No, es demasiado. ¿60? Mucho. ¿50? Mucho. 40, 45, 35. Digo, oye, con tan poquito oxígeno te estás formando, quiere decir de que seguramente cuando el organismo se está regenerando, tal vez lo baje en forma natural el oxígeno, porque sabe de que con poco oxígeno puede hacer mejor las cosas. Y entonces alguien se preguntó y se dijo, oye, brutos, ¿no están haciendo las cosas completamente antifisiológicas? ¿No están haciendo mal las cosas ustedes médicos, dando más oxígeno y sacando más CO2 y el organismo está haciendo precisamente todo lo contrario? Y entonces aquí están las preguntas, ¿no? Hipoxemia permisiva, ¿es tiempo de cambiar cómo debemos manejar a los pacientes? Estamos recién viendo esto de que es una posibilidad terapéutica y esto es lo que nace precisamente la hipoxiterapia. Nuestros jugadores, por ejemplo, nuestros maratonistas, ¿dónde iban a entrenarse? Se iban a entrenar a 4.500 metros de altura, precisamente donde hay menos oxígeno. Dice, ¿por qué te preparas en malas condiciones? Porque eso te hace más fuerte. Igual debe de ser en el organismo. Y aquí dicen, mucho oxígeno es demasiado. Dice, los conceptos están renaciendo de la hipoxia. Ahí es donde nos producimos y potenciales efectos terapéuticos precisamente en una situación de SIRA, ¿no? Y entonces esto de la hipoxia, que es todo lo contrario a lo que estábamos haciendo, es una ventana de oportunidad que está creciendo muchísimo, ¿no? Ya terminando, hay artículos que han salido, libros y libros sobre esto. Ustedes han visto, 3 horas me he echado sobre esto y he tenido que hablar rápido y correr y definitivamente no he terminado sobre esto. Pero ya para terminar y para hacer las conclusiones. Miren, este es un cuadro que está ahí en Londres. Es uno de los cuadros, para mi gusto, de los mejores que se han hecho de los médicos. Es el doctor del Sir Luke Fildes. Y está el padre ahí mirando a la niña enferma, el médico con su poco arsenal, que es su bolsita nada más de lo que tenía ahí, casi el estetoscopio recién estaba pues ahí como tipo pinares nada más, y la inteligencia, el reto de lo que es la enfermedad a lo que es nuestra sapiencia, decir, ¿qué tiene la niña? ¿Cómo le puedo ayudar? Y miren, mucho antes todavía, 460, 370 años antes de Cristo, el padre de la medicina, Hipócrates, dice, podemos curar algunas veces, debemos de calmar la mayoría de las veces,
pero siempre tenemos que confortar a los pacientes. Y esta es una enfermedad que precisamente se aplica a esto. Dice, todavía no conocemos la cura, tenemos que asistirlo al paciente, tenemos que ayudarle y tenemos que confortar a la familia además dentro de esto, ¿no? Pero nuestra realidad ha cambiado, ¿no? Las fotos de lo que es en Chiapas, en la Sierra de Guerrero, nuestra preocupación de la madre y el afecto y la enfermedad y todo el entorno todavía sigue siendo así en muchas partes en el mundo, en muchas partes aquí en México. Lo que nosotros en los hospitales ahora hemos cambiado la tecnología, nuevas bombas de infusión automáticas o de estas que tienen conocimiento cognitivo, nuevos ventiladores, nuevos sistemas de monitoreo, pero esta preocupación de lo que es el afecto por algún ser querido o el sufrimiento del paciente, eso nunca va a cambiar y eso nunca tienen que cambiar ustedes, porque aunque haya un gran crecimiento de la medicina desde el punto de vista de la ingeniería biomédica y de los grandes conocimientos que tengamos, de todas maneras muchas veces el paciente viene simplemente porque le toques la mano y digas no te preocupes, yo te voy a curar de esto. Eso, el afecto, el sentimiento, eso que nace del corazón, eso es lo que nunca tienen que perder, aunque estén trabajando en la punta de lanza de lo que son, como hemos hablado, todos los equipos, ¿no? Como conclusión, entonces, este es un artículo que sale nuevo en el 2015, hay factores predisponentes, hay factores que modifican, hay una patogenia complicada con esto, hay pocas intervenciones farmacológicas efectivas que realmente tenemos y casi en realidad el ARTS sigue un caminito solitario en que nosotros de alguna manera podemos ayudarle, pero definitivamente nuestro conocimiento como raza humana, aunque ha avanzado mucho, todavía es muy limitada para poder curar esto. Y entonces este artículo, que como conclusión lo pongo, es un artículo que sale, miren, el 29 de mayo del 2015, habla sobre la ventilación en el SIRA, dice, la patofisiología del SIRA ha sido continua y extensamente estudiada, clínica y experimentalmente durante los últimos 50 años. Aún así, mantiene su mortalidad un 40%. Miren, qué tasa elevada. La ventilación protectiva es aún una estrategia terapéutica estándar. Oye, ¿no tienes otra cosa? No, pues sí, pues ponle esto, ¿no? La posición prono parece ser fisiológicamente correcta en términos de hematosis. Aún después de la introducción del ECMO, la ventilación mecánica es el estándar de manejo, pero aún hay interrogantes, los modos espontáneos, o sea, acoplarnos a la fisiología, la relajación muscular, el cisatracurio que habíamos mencionado, la importancia de las presiones transpulmonares, o sea, mantenernos en esa presión para no hacer ni mucho ni poco. Las respuestas a estas interrogantes son fascinantes, pero aún deberemos de esperar para comprenderlas completamente, ¿no? Un gran autor nos dice, miren señores, esto es bonito, pero definitivamente para entenderlo completamente nos falta todavía mucho camino por recorrer. Este es un camino que poco a poco estamos descubriendo las salidas, nos está costando entenderlo esto, más aquellos que hacen la investigación de la punta de lanza, pero definitivamente ahorita todavía este camino sigue siendo las unidades de terapia, la ventilación mecánica, ¿no? Bien, entonces muchas gracias, perdón por lo largo y lo extenso. Este es un tema interesante, a mí me fascina lo que es